Bienvenidas a un nuevo episodio de Toca Quemarse. Yo soy Ale. Y yo soy Julia y hoy estamos con Ingrid y Mario. Buenas. Hola. Que son dos de los directores del musical Te fía en teatro. Toca Quemarse, un podcast de la ICEA. Mario es técnico superior en realización de proyectos audiovisuales e Ingrid está estudiando diseño de moda. Bueno, hablándonos un poco de vosotros, cómo llegasteis a Te fía en teatro. Bueno, pues a mí se me ocurrió una idea en mayo del año pasado, que era adaptar una serie de A3 Player a teatro musical, y como con Ingrid había hablado... Éramos amigos de antes. Éramos amigos de antes y habíamos hablado muchas veces que queríamos hacer cosas juntos, pues le propuse la idea y le dije que se viera la serie y le conté un poco el proyecto y empezó todo. Empezó todo. Qué guay. Y dejando un poco como el contexto de TFIA y todo esto, que hablaremos luego de ello, contadnos un poco cómo empezasteis en el activismo, pues vuestra evolución, los proyectos, quizás empezasteis por proyectos más artísticos solamente o directamente entrasteis en lo político como más directo, no sé, contadnos. O sea, creo que lo político es una cosa que iba intrínseco al proyecto y que tampoco era como una cosa que nosotros quisiéramos hacer desde el principio, en plan, vamos a hacer activismo, no, es como una historia que evidentemente pues tiene mucho que ver con la memoria del colectivo, con la memoria histórica. Entonces, para hacer el musical nos teníamos que meter en ese activismo. Es verdad que nosotros somos dos personas con unos valores muy claros y que también como que marcan gran parte de nuestra amistad, entonces era como intrínseco hacer algo que hablara de nuestros valores y de la historia, pero no era tanto como un afán revolucionario de crear la obra. Y también queríamos divertirnos y hacer un musical. Que es súper guay también. Que es una manera muy divertida de hacer activismo. Exacto. Total. ¿Y cuáles diríais que son vuestros referentes en el arte y el activismo? Para mí, una persona como que ha marcado mucho todo mi discurso en cuanto a política es Nerea Pérez de las Heras, y luego también una de las actrices que aparece en la serie en la que se basa el musical, que es Carolina Yuste, también para mí es una gran referente, la verdad. Y entrando ya al contexto de TFIA, un poco contadnos, has dicho que os había una serie, pero contadnos un poco pues cómo surge una idea y cómo fue pues el proceso de documentación, de prepararlo, de adaptarlo, que supongo que habrá como... ¿Cuánto duró también? Bueno, la parte de documentación, o sea, aunque fue muy exhaustiva en el sentido de documentarnos a cómo estaba hecha la serie y analizar bien la serie, porque es una historia que no es nuestra, está ya escrita. Y es un guión muy complejo con muchísimas tramas, o sea que esa fue como quizás una de las partes más complicadas a la hora de plantear nosotros nuestro proyecto. Pero sí que hubo como un interés en analizar de dónde venía esta serie, o sea, la idea en sí está también basada en un libro que habían escrito antes y que se habían inspirado en él, y bueno, pues un poco la historia que, aunque es una historia que es relativamente ficticia, o sea, hay hechos que demuestran que en TFIA sí que ocurrieron pues las barbaridades. Es que no hemos contado realmente claro. Nada. TFIA es un campo de concentración en Fuerteventura, en las Islas Canarias, que se hizo durante el franquismo, en el que se recluían en gran parte presos homosexuales o gente que iba presa pues por su identidad de género o orientación sexual. Entonces, la historia tanto de la serie como del musical narra un poco pues cómo es la vida de un grupo de presos que están internos en la colonia penitenciaria, cómo se relacionan pues con sus orientaciones sexuales con el grupo, y también cómo, para huir un poco de todos los horrores del campo de concentración, ellos empiezan por las noches a imaginarse cómo sería una vida paralela en la que ellos pudieran ser ellos mismos y actuar en un teatro. Entonces, esta es un poco la narrativa que, como ha dicho Mario, nace de un libro. Hay un autor que se dedicó a entrevistar a los pocos presos que quedaban vivos que estuvieron en TFIA. Entonces, esa es un poco como la semilla de la que nace todo después. Y aún así sí que hubo como un poco de documentación, ya no tanto a nivel de contar nuestra historia, pero por ejemplo el proyecto tuvo una gran parte de newsletters que mandábamos a la gente que estaba como interesada en el proyecto, de documentación en redes sociales y demás, para pues nosotros nos informamos y contamos esa información a través de los distintos medios que teníamos. ¿Cómo sentís, o sea, cómo ha sido el proceso de adaptar una serie de teatro musical? Vale, pues
O sea, lo más fácil en el sentido de adaptar la serie es que ya la serie es en sí una serie musical. O sea, vale. no es que hubiéramos cogido una serie como Vis a Vis y lo hubiéramos convertido de repente a Vis a Vis en musical. Me encantaría. O sea, Sería lo increíble, propongo. la verdad. Pero en sí las canciones no las hemos compuesto nosotros, las compuso Arnau Vila junto con... en conjunto con el director de Miguel del Arco hicieron como un trabajo de composición. Es verdad que creo que la composición es solo de Arnau Vila, pero en el estudio se juntaron para ver como la banda sonora de lo que es la colonia penitenciaria, que es como una orquesta muy... tienen como unas suites muy... Sí, como con unos golpes mucho más de percusión, más que una cosa mucho más armoniosa, y que al final, al ser musical, las canciones son súper importantes porque la historia no solo se narra a través de los diálogos o a través de las palabras, sino también de las canciones. Justo. Pero bueno, la adaptación pues consistió en ver un poco qué partes de la serie se podían llevar a teatro y cuáles no, porque cuando tú haces cine es muy fácil cortar e ir a otro espacio en un segundo y están vestidos con un montón de trajes de lentejuelas y de, pues eso, de fantasía, de cabaret, y en el siguiente plano de repente están en Tejía. Entonces nos costó un poco el ver cómo en teatro podíamos hacer eso. Entonces jugando con diferentes efectos de luces, el vestuario también... Fue complicado porque claro, había cambios súper rápidos, que en la serie... No hay ningún problema porque se graban en distintos espacios, distintos días, pero nosotros en cuestión de 10 segundos tenía que estar el personaje cambiado y en la otra punta del escenario, entonces entre bambalinas era un caos. Sí, la verdad, sí. Ingrid se encargó especialmente los días de la función en estar detrás de bambalinas, ayudando con cambios, diciéndoles a los actores que tenían que hacer Sí, después. con un poco medio regiduría, vestuario. Justo. Y yo estaba de la parte técnica, que yo eso no lo veía. Yo estaba con otros problemas de no está el micro conectado o... Claro. Pero sí. Así que eso fue un poco la adaptación. Luego también las partes de las coreografías. Bueno, claro, a nivel musical me encargué de sacar las instrumentales de la serie y de Spotify, que están publicadas, podéis escuchar la banda sonora. Es muy guay. Y cogíamos solo la parte instrumental y nosotros montamos lo que eran las voces, segundas voces que había, distintos coros, grabamos algunos instrumentos para que sonara mejor la instrumental, distintas cosas. Y luego también la parte coreográfica con Gaby, que es otra de las directoras de Tefía, pues se encargó de adaptar la coreografía que estaba más o menos hecha en la serie, pero no tenía nada que ver con cómo lo adaptó ella, que le dio un plus para que se viera bien en teatro. Qué guay. Y luego pues ya está. Yo creo que la parte de texto era, por una parte, la parte más fácil a nivel de adaptar una serie a un musical, pero también la más complicada porque la serie tiene una trama que Sí. era imposible. Era imposible como mantener todo porque claro, la serie dura 6-7 horas y tú no puedes hacer un espectáculo en directo de 6-7 horas porque no lo aguanta nadie. Ya fue demasiado largo y la gente aguantó muy bien. Sí. Pero es verdad que no era fácil como quitar cosas de la serie a la hora de hacerlo en teatro porque eran todo tramas interconectadas. Entonces, claro, si quitabas una, te afectaba a otra cosa y ahora, ¿cómo le doy sentido a esta otra cosa si he quitado esto, pero esto el público no lo sabe? Entonces, esa fue como la parte más complicada. Tuvimos como que meter algunas escenas que no estaban para dar un poco de coherencia y meter el contexto que habíamos quitado previamente. Entonces fue como un poco puzzle. Un personaje. Aquí. Bueno, en sí... a Airam, vale, bueno. Como le dimos otra personalidad. Otra vuelta. Porque como eliminamos toda su trama del presente... Pobre. Claro, pues o sea, la serie y el musical ocurren entre tres mundos. Por un lado, todo lo que pasa a nivel histórico en la memoria, o sea, en la colonia penitenciaria, que la serie lo plasma muy bien porque se ve en blanco y negro, que es una cosa a la que nosotros intentamos llegar con los efectos de iluminación. Luego, toda la parte que ellos imaginan del cabaret, del Tindaya, que es el teatro donde ellos actuarían, y luego en la serie hay otra trama que es la del presente, que es uno de los presos que ha sobrevivido, pues cómo se relaciona con quién es él y con todo lo que ha vivido
40, 50 años después. Entonces, claro, eso es una cosa que nosotros eliminamos por completo, pero sí que hacía falta un personaje como que sacara un poco de contexto la mirada, y también creo que fue el personaje más activista, por decirlo así, Sí, es verdad. porque, bueno, Julia lo vio, claro. Yo he visto la obra 2 veces y puedo decir que sí, ese personaje, el discurso que da, me parece Sí, increíble. al final daba como un discurso que la intención, nosotros siempre lo planteamos, de todo el público tiene que acabar llorando en este momento. Y yo creo que se consiguió. Y se consiguió. No sé si Julia precisamente lloró, pero... Vamos, o sea, estaba tumbándome alrededor a lágrimas. Bien. Enseguida. ¿Y cómo fue el proceso de creación de los ensayos? O sea, ¿cómo desde que tenéis la idea empezáis a publicar anuncios, a contactar con la gente que responde a estos anuncios, a hacer el casting, a seleccionar a estas personas? ¿Cómo fue? Fue un proceso muy largo, casi un año, un poco Sí, más. ostras. O sea, desde que a mí Mario un día me dice, oye, he pensado hacer esto, no sé qué. Es verdad que eso fue en mayo, pasamos todo el verano, yo me vi la serie, se me atascó, luego me reenganché a tope. Y luego empezamos a hacer como un segundo visionado de la serie para hacer el análisis en octubre. Pero vamos, que yo en verano ya estaba ahí probando que sí con Sí. las canciones. O sea, íbamos como haciendo cosas simultáneamente, pero sin como sentarnos a pensar en lo que iba a ser realmente. Entonces eso, el análisis de la serie, pues un poco finales de octubre, noviembre, y nos pusimos con el guión. Y luego uno de los días como más importantes, que fue el día del casting, porque una vez no teníamos el guión acabado el día del casting, pero íbamos como anunciándolo por redes cuando ya la idea estaba bastante formada. Entonces el casting fue en diciembre, nosotros hicimos como la selección en Navidades, y justo después de las vacaciones en enero empezaron los ensayos. Entonces estuvimos ensayando desde enero hasta mayo, y en mayo fue la primera representación y la última fue el 6 de julio. O sea, Que tuvimos un total de 5 representaciones. Sí. También, como era en sí el proyecto, era mi TFC, mi trabajo de fin de ciclo, y también el de mi compañera, Gaby. La otra directora. Entonces, en un principio íbamos a hacerlo nosotros, y iba a ser como que Ingrid iba a ayudar más como una parte de vestuario, como secundaria, pero al final en realidad ha sido un proyecto que ha trascendido lo que es mi TFC. O sea, lo hemos hecho, no ha sido como un simple trabajo de clase, sino que nos lo hemos tomado muy en serio, y al porque final a ti, su participación ha sido igual que la del resto. Sí, porque a ti realmente para el TFC te pedían la documentación de cómo Claro. sería hacer un musical. Claro. Pues es que No hacerlo. para pensar cómo sería hacer un musical, No, pues Claro, toda la promoción la hicimos como parte del TFC para empezar como a mover el casting, subiendo distintos TikToks a redes, bastantes, o sea, intentar movernos de la forma que engancháramos con gente joven, que era lo que buscábamos, y también mostrándonos a nosotros. No queríamos que se viera como una superproducción de somos Son Produce, no somos ni Son Produce, ni Stage, ni ninguna productora como o sea, grande. quisimos ser muy sinceros desde el principio de es un proyecto pues nada profesional por nuestra parte, pero bueno, al final sí que creo que esa intención llegó, y como que sí que siento que tanto la gente que se presentó al casting como gente que nos ha ido siguiendo por redes sí que conectó mucho con esa intención de es un trabajo más o menos profesional, pero en el que nos estamos involucrando un montón, y al final que ha tenido muy buenos resultados. Justo hablando de esto que dices de como la recogida, no tanto de parte de la gente, os queríamos preguntar cómo ha sido esa acogida tanto pues de parte de actores, de gente que se ha podido como presentar, como pues por el público, no sé, vuestros familiares, gente cercana, ¿cómo habéis como recibido eso? Pues siempre ha sido una acogida, vamos, inesperada y súper positiva. O sea, yo creo que todo el mundo en nuestros círculos Se ha volcado. Sí. Ha mostrado muchísimo interés, ya no solo de nuestros familiares y amigos, sino que de los actores, todos los familiares y amigos de los propios actores o de la gente. O sea, como que ha sido una red que hemos ido creando como poco a poco, muy poco a poco, sí. pero que se ha extrapolado un montón, y que ha crecido un montón el proyecto gracias a la acogida. Y que es un proyecto que objetivamente nosotros no podíamos haber conseguido sin la ayuda de todas las personas que en mayor o menor medida, pero se han involucrado. Pues eso, no tenemos a quien nos lleve el vestuario o la escenografía de tal sitio a tal sitio, no tenemos dónde guardarlo, nos involucramos todos, o necesitamos ahora, se nos ha caído un actor, necesitamos un perfil para tal, todo el mundo pasándolo. O sea,
al final ha salido adelante de manera como con muchos baches en el medio, pero siempre gracias a la ayuda de la gente. Desde un primer momento sabíamos que no buscábamos solo actores, sino que queríamos a gente que se implicara de aquella forma en el proyecto y que no solo viniera, hiciera su ensayo y se fuera a casa. Claro. Porque al final, al ser un proyecto tan pequeño en el sentido de que no teníamos como un respaldo detrás ni nada por el estilo, o sea, pues eso, nos hemos basado en nuestro trabajo y en la ilusión que conseguíamos como transmitir a la gente de nuestro entorno y de no tan nuestro entorno. Justo. Qué guay. Sí. Y hablando del equipo así, un poco más técnico, ¿qué habéis hecho exactamente cada uno entonces? O también si nos podéis contar como qué hay más allá, ¿no? de un musical, de una obra de teatro, porque yo que fui a verla, pues fui como público y vi la obra, pero no sé lo que hay detrás, no sé quién está trabajando, quién está con la cámara, quién está con el micro, quién está con... ¿tal? Entonces nos podéis hablar un poco del equipo técnico. Lo que hay detrás somos Mario, Gaby y yo haciendo 300 cosas al mismo tiempo. Totalmente. Porque, claro, en un primer momento es como, no, yo me voy a encargar solo de esta parte, yo me voy a encargar solo del vestuario. Al final es como que todo se ha ido entremezclando, todo ha ido evolucionando. Entonces sí es verdad que nosotros tres llevábamos un poco como tanto la dirección del proyecto como la dirección de actores a la hora de plantear ensayos, plantear las escenas y demás, pero es verdad que también evidentemente estaba todo el elenco de los actores y luego ha habido un gran apoyo que nos han salvado el proyecto, que han sido todos los compañeros de clase de Mari y de Gaby que estudiaban realización, que pues eso, es que o sea, ellos estaban ahí, pues ¿quién pone los micros? Uno de clase de Mari y de Gaby. ¿Quién nos ayuda a montar la estructura y la escenografía? La gente de clase. O sea, como que al final la gente de REA nos ha dado un soporte y un apoyo que al final sí que dijimos, buscamos a alguien de producción, pero es que la producción han sido todos nuestros amigos y nuestros familiares. Sí, porque además al ser un proyecto en sí que era como educativo, hicimos la primera representación en el centro y en el centro donde yo estudio, en el instituto, y o sea, en un primer momento fue como, vale, tenemos que montar esto, y no, como íbamos todo el rato como tan acelerados y tan a contratiempo y era un proyecto tan grande en el sentido de no habíamos hecho nunca esto y se necesitaba gente para todo, pues sí, o sea, por ejemplo, para montar la estructura, la escenografía, pues nuestros amigos veían que no podíamos, entonces era como, porfa, ayúdame, era como sí, un poco auxilio, una llamada de auxilio, pero que ellos estaban encantados de ayudarnos. Pues... Y además no solo nuestros amigos, sino recuerdo uno de los días de antes del estreno que estábamos ya montando todo y demás, la madre de Vicky vino con perchas que tenía ya en su casa para colgar todo el vestuario, porque no teníamos perchas, no teníamos dónde dejar el vestuario en cajas, porque es verdad que hemos representado ya las últimas sí que han sido en más teatros como que se adaptaban mejor a lo que necesitaba la obra, pero por ejemplo la primera representación no fue en un teatro, entonces no había escenario, no había bambalinas, o sea, era como nos teníamos que adaptar mucho a los espacios que conseguíamos, sobre todo en centros culturales, que también creo que ha sido otra de las dificultades durante la obra. Sí, conseguir sitio para la representación ha sido horrible. O sea, de verdad, no puede ser que en Madrid haya tantos sitios para poder representar y que estén vacíos y no se cedan a proyectos como el nuestro. Claro, sí. Y ahora que en estos momentos supongo que han sido como momentos de agobios de última hora, de cosas que cambian. Entonces os queremos preguntar, por cerrar un poco con esto y pasar a otra parte, ¿qué es el mejor, o pensad, supongo que habrá habido muchos, ¿vale? Uno de los mejores y uno de los peores momentos de Tecia? ¿Tú lo tienes claro? Yo diría... O sea, no puedo seleccionar ni el peor ni el mejor, pero de los peores para mí 100% fue el momento de buscar centros culturales. No de buscar, sino de empezar a ver que no había, que no nos respondían, que no sé qué, y nosotros decir, es que nos hemos comprometido con toda esta gente. Todo el ciclo montado. No tenemos un sitio donde representar. O sea, fue un momento como... un poco pesimista de decir, es que no va a salir. Al final salió. Pero mi hermana mandando mails a todo el mundo. O sea, y ha habido muchas de las cosas que hemos conseguido, que además lo hablábamos el otro día, por pesados. Por pesados, o sea, insistiendo. Entonces yo ese diría uno de los peores. Y que va un poco de la mano,
Uno de los mejores para mí fue el día en el que fuimos tú y yo a visitar el Centro Cultural Paco de Lucía, que fue el último sitio donde representamos, que es verdad que los dos directores del centro y de cultura del distrito de Latina se han involucrado un montón con el proyecto. Entonces, normalmente a nosotros nos respondían sí, ok, o sea, los que nos respondían que podíamos representar era como sí, ok, tal día, genial. Pero en el caso de este último centro cultural, como que se involucraron, se vieron la serie, estaban súper, o sea, apoyándonos un montón y nos dejaron como toda la semana de antes para ensayar, pero meses antes fuimos Mari y yo a ver el espacio porque nos lo querían enseñar en plan, mirad, este es el teatro, no sé qué. Entonces, este día para mí fue como, o sea, recuerdo, además era es un centro cultural espectacular, es como de los mejores de Madrid, entonces yo recuerdo como entrar al escenario y se me empaparon los ojos, en plan, madre mía, qué emoción, lo hemos conseguido de decir, va a ser muy fuerte representar aquí, como ese día yo digo, por fin hay esperanza. Para mí fue de los mejores. Fue uno de los mejores días. Mira, yo de los mejores también recuerdo, no sé ya si decir el casting, porque yo lo recuerdo como un día de ver a la gente como presencialmente, de guau, hay gente que está interesada y buenos, pero creo que me quedo con la primera lectura de guión. O sea, fue un Era momento, mi segunda opción. Sí, es que ese día fue increíble. O sea, nos reunimos todos a leer el guión, nos pusimos como en círculo, eran un montón de actores que luego... ha habido bajas, pero bueno, hemos conseguido. Y ha habido bajas y luego se ha unido gente también increíble. Completamente nueva, justo. Y ese día lo recuerdo increíble. Además, como todo el mundo, me acuerdo como todo el mundo hablando entre ellos, que no se conocían, como, sí, tal, y que luego hayan hecho tantas migas, me satisface mucho. Y de los peores, es que ha habido tantas. Sí, con el merchandising también lo pasamos fatal. Porque, claro, es que era la primera vez que hacíamos tantas cosas, entonces, claro, nos poníamos como a estampar las tote bags, no se estampaba. Y yo ya decía, no puedo más, esto, ¿cómo? O sea, no sale adelante. Entonces, ha habido muchos momentos de decir, estamos estancados, o hubo también un momento muy malo en el que en una semana se cayeron 4 o 5 actores, de decir, pero vamos a ver. Y es verdad que también fue como un ejercicio guay para nosotros de decir, nosotros como en un principio planteamos el proyecto a lo grande, pero realmente según se nos iban cayendo actores, es verdad que otros necesitaban 100% una suplencia, pero ha habido personajes que era como, es que realmente este personaje no hace falta aporta. O se puede fusionar con este otro, ¿sabes? Como que nos hemos ido dando cuenta de que realmente el planteamiento correcto o uno de ellos era mucho más sencillo del que nosotros habíamos hecho inicialmente. Y luego también, o sea, creo que no encuentro como un momento que sea como este fue el peor momento, porque muchas veces nos alimentábamos el uno al otro de vamos a seguir con ello. O sea, muchas veces estábamos Ingrid y yo en la mierda, en plan de este proyecto no sale adelante, lo cancelamos, ya está. Sí. Pero siempre había alguien, si no era Gaby, era cualquier persona del elenco como que nos animaba, y yo creo que ha sido como eso, el luchar todos por una misma causa. Sí, porque nosotros estábamos como muy obcecados muchas veces y la gente que en realidad no se toma las cosas tan en serio como las tomamos Mario y yo, era como, es que esto de verdad que no pasa nada, podemos tirar por aquí, era como, claro, es verdad, podemos tirar por aquí, no pasa nada. Exacto. Qué guay. Y en relación con Decía, porque bueno, como habéis dicho, es una obra muy política, ya no solo por el personaje del que hablabais y el discurso que da al final, sino también por el tema. O sea, al final se estrenó el año pasado, cuando se cumplían 50 años de la muerte de Franco, también creo que es una fecha. Fue como tan, no lo hemos hecho a posta, pero ¡joder, qué bien! Vamos, es que tendría que haberlo hecho la productora. Total. Sí. ¿Cómo creéis que es la vinculación del arte y la política, ¿no? Porque en este proyecto, por ejemplo, creo que sí que se ve muy claro que había una intención más o menos política detrás, o de transmitir unos valores, un mensaje. ¿Cómo creéis que se vinculan? ¿Estas dos cosas están como muy relacionadas y no lo están? Para mí es inseparable, pero porque yo no concibo mi vida sin todos mis valores políticos o sin mis creencias. Entonces, al final, las cosas que hago, los proyectos que hago o que hacemos,
son cosas que nos interesan y que nos mueven. Entonces, no voy a hacer un proyecto sobre ir a hacerme las uñas a un centro, porque es que me da igual, no me hago las uñas, no me interesa en absoluto. En cambio, la memoria histórica, que es una cosa que ni siquiera yo al menos pasamos muy por encima, vamos, nosotros íbamos juntas a clase, pasamos muy por encima en el instituto. A mí nunca nadie me ha hablado de que había colonias penitenciarias donde se recluía a los homosexuales durante el franquismo. Es como, ostras, es muy fuerte que la juventud, y ya no solo la juventud, o sea, al final creo que ha habido, o sea, la obra ha venido gente muy diversa, gente que se ha ido en el descanso. Pero he de decir que... Mirada juzgona. Pero he de decir que en general ha habido como un público de muchas ideologías distintas y que la acogida no ha sido negativa. Sí. O sea, no hemos recibido un hate de no me ha gustado nada la obra. A ver, y que también, o sea, era una manera como relativamente amable de, aunque había momentos muy duros, como pues por ejemplo se incluía el electroshock o se incluía una violación a un preso, había, o sea, era una manera relativamente amable. Al final a ti te ponen una canción, te ponen un vestuario divertido, te levantas del asiento y te pones a bailar. Es una manera como de decir, vale, esto ha sucedido, ahora ¿qué hacemos con ello? Entonces creo que es un tema como del que era muy importante hacer un musical y hacer una obra de teatro. Un tema al que hay que hablar, porque al final es un tema muy tabú y no debería serlo. Voy a abrir un paréntesis por lo que has dicho antes. Es que me acuerdo de que en el instituto el tema de la guerra civil era leerse un libro voluntario y hacer un trabajo. O sea, literalmente no lo tocamos en voluntario clase. Que creo que nos leímos tú y yo. Sí. En efecto. Las voluntarias. O sea, me parece que un tema tan importante en la historia reciente de España se debía dar obligatoriamente. Y no puedes pasar por encima. Muy extensamente, quiero decir. Claro. Hay contenido, hay historia. Y que es la historia que nos precede inmediatamente. O sea, está súper bien Isabel II. O sea, no hay que quitar otros temas de la historia de España. Ahora bien, ¿en qué nos estamos centrando? Cuando hay chavales que están diciendo que con Franco se vivía mejor. Amor, ¿has vivido tú con Franco? Es que ni siquiera sus padres han vivido con Claro. Es que yo justo... Y especialmente porque, por ejemplo, de Hitler sí que se conoce mucho y se habla mucho. Y los campos de concentración y los judíos. Ya, es que en España también ha habido. Claro. Es que yo justo te iba a decir en plan que justamente creo que estamos viendo una época en la que todos estos temas están como resurgiendo desde un lugar bastante negativo y bastante austero. Entonces también un poco cómo veis este marco político y esta ideología, y a la vez un poco lo que habéis dicho, ¿no? Que fue casualidad, pero cómo habéis podido también como tener ese espacio para hablar de esto desde pues un lugar de memoria histórica, de conmemorar a esta gente, entonces un poco cómo habéis visto estas reivindicaciones en el musical y toda esta parte. O sea, creo que, por ejemplo, lo de los 50 años de la muerte de Franco, en el momento en el que relacionamos fue como, esta frase hay que meterla en algún momento u otro. Entonces como que sí que había como frases o ideas que se iban como entremezclando y que había cosas que se decían más o menos directamente, pero sí que creo que al final van calando. Y es cierto que igual es un poco triste, pero la gente que quizás pueda ser como un poco más ajena a esta ideología o a estos valores, si se la vas metiendo poco a poco a través de personajes que te hacen un chiste, a través de personajes de mira este que es simpático, o ostras, esto que le ha pasado a este otro, menuda barbaridad, qué horror, como sí que creo que era una obra que te generaba empatía. Entonces, en el momento en el que, claro, tú empatizas con una realidad que hasta entonces a ti te era ajena, sales del teatro con una sensación de decir, claro, esto es una visión que yo, por lo que sea, no había tenido hasta ahora. Entonces sí que creo que hemos intentado jugar mucho con la emoción del público, y recuerdo como una frase que citándome a mí misma, ¡qué horror! Pero bueno, una de las frases que yo dije al final de una de las funciones fue, es que la emoción es como la única manera que tenemos de cambiar las cosas, porque si tú no conectas con una historia o con una realidad, es que ya le puede pasar X, que a ti te va a seguir dando lo mismo. Entonces como intentar romper un poco esa barrera de ignorar problemas que a priori a ti no te van a pasar. Y sobre todo algo que hace muy bien la serie es como que empatices con una emoción distinta a lo que es el terror. O sea, porque tú ves la serie y aunque sí que hay muchos momentos en los que te genera como bastante angustia y hay escenas bastante violentas,
en general empatizas mucho con los personajes con otras emociones y creo que eso aporta a huir un poco de el sentimiento que hay como de que los horrores que ocurrieron, la forma que contar... Joder, me estás pidiendo... contarla. Claro, como que ahora mismo tú... la forma más explícita que tienes de contar un horror es poniendo una fotografía donde se vea como... pues una... Sí. Como gente en un campo, en plan, como todos pegados en un cop... Sí, y que ahora mismo, o sea... tú ves esa fotografía y ya no te afecta tanto como lo mismo afectaba antes porque estamos tan expuestos a ver todo el rato ese tipo de contenido que nos hemos hecho como nuestro... Sí, y pasa ahora con el conflicto de Palestina, es como estamos tan bombardeados de cosas que ya es como... Bueno, he visto 300 niños muertos, pero como si hubiera visto a un señor haciéndose un helado, o sea, es que me da igual. Total, y también como que interesante como el punto, ¿no? de conectar con otras emociones, porque también creo que a veces se nos olvida que, jolín, esas personas que estaban encarceladas o pues gente fusilada por el franquismo, pues tenían esperanza, tenían miedos más allá del terror a una dictadura, ¿no? Pero como que había otras cosas, había como anhelos, yo creo, esperanzas, como muchas emociones de las que también se puede hacer una obra y concienciar, ¿no? Entonces qué guay también como que hayáis querido llegar ahí y como que hayáis ido un poco más allá de lo típico también, no sé, qué guay. Partiendo de algo que se puede considerar capitalista y consumista como es la ropa, y sobre todo la ropa de alta costura, el diseño a una escala ya más profesional, más superior y tal, ¿cómo relacionas esto con una reivindicación social o transmitir una idea más política? O sea, por ejemplo, no sé, háblanos de proyectos que hayas hecho diseñando una colección de moda, pero que no sea solamente diseñar una camiseta, sino que esa camiseta tenga una historia detrás y como un poco cambiar el concepto, ¿no? O, sí, cambiar el marco de pasar de algo consumista a algo que, bueno, que estás reivindicando algo. O sea, creo que se relacionan asumiendo que hay una base incoherente y que al final cualquier producto, por muy político que sea detrás, no sigue, o sea, sigue siendo un producto que consumimos. Entonces, es verdad que los proyectos que yo puedo hacer en la carrera o a nivel moda no van tan encaminados a un consumo de fast fashion o lo que sea. Yo más bien entiendo la moda como una forma de expresión artística, como puede ser el dibujo, como puede ser otra cualquiera. Entonces, relacionarme con ello desde esta parte pues es lo que acaba consiguiendo que yo transmita las cosas que me interesan en un look o en una prenda y demás. Y es lo que hemos dicho, o sea, lo que he dicho antes, al final yo hago los proyectos pues en función a las cosas que me obsesionan y que me mueven en ese momento. Entonces recuerdo, o sea, para mí uno de los proyectos más chulos que he hecho es uno también hablando como de la memoria de todas las personas y de la lucha contra el VIH y sobre todo contra el silencio que implica el VIH, porque yo vi en redes sociales una obra de arte contemporáneo que es una instalación que se llama Retrato de Ross en LA y es un montón de caramelos apilados en una esquina de una habitación. Entonces la obra se la dedica el artista a su pareja que falleció por VIH, entonces está hecha para que la gente según vaya pasando al lado en el museo vaya cogiendo los caramelos y la obra desaparezca. Entonces hace como una metáfora de, igual que la obra y los caramelos van desapareciendo, el VIH se fue como progresivamente llevando el cuerpo de su pareja. Entonces yo vi esto, me dejó loca y yo dije, tengo que hacer algo sobre esto. Entonces creo que muchos de mis proyectos empiezan así, en plan, veo una historia más o menos abstracta que me resuena mucho o que me parece como necesario visibilizar y entonces pues ahí empieza la investigación o empieza el plasmarlo luego en una colección, que no es fácil porque claro, esta historia genial, es súper impactante, es preciosa, pero ¿cómo haces una colección de moda con ella? Entonces pues buscas colores, buscas formas, buscas cosas que puedas plasmar como a nivel imaginario de todas estas emociones y valores que yo tengo en la cabeza. Qué guay, o sea, qué guay el proyecto, qué guay la obra, que voy a buscar luego. Y justo es que tú solo te has sido la ocasión de preguntar para los dos, María, ¿vale? Y es que nos contéis un poco, pues, tanto si queréis algún proyecto que hayáis hecho que os apetezca como contar aquí, y también como cosas que tengáis en mente, que os apetezca como hacer, que estéis pensando. Que estéis haciendo ahora o que vayáis a hacer en un futuro. Sí.
A ver, yo proyectos, en general este era como mi primer proyecto, primero, reivindicativo, o sea, en el sentido de he hecho cosas para clase, pero no han ido más allá de lo que es un trabajo para clase. Pues yo qué sé, es un corto para el bullying, como lo típico que se hace en esta industria audiovisual, ¿no? Un corto sobre la ansiedad. Ecologismo. También, mucho M de repente. Claro, también un poco porque es lo que se te hace. Lo que el sistema quiere que hagas en tus proyectos, o sea, tú le entregas a un profesor un corto sobre la ansiedad en el que hay un reloj, tic-tac, un corazón latiendo, unos planos así como un poco en blanco y negro, ¿no? Como algo interesante, y eso el profesor dice, uff, bravo. Pero sin molestar mucho a los valores como asumidos por la sociedad. Exacto, o sea, hazme un corto justo. sobre el bullying, pero no te vayas a meter en... Con el sistema. Efectivamente. Claro. Vete a Todo lo educativo está muy bien, todo educativo está muy bien, no... Justo. Pero bueno, luego pues otros proyectos que he hecho, hice, yo creo que gran parte de este proyecto de FIA ha sido porque yo hice el bachillerato de artes escénicas e montamos en mi clase un musical de High School Musical y lo llevamos también a teatro y fue como en sí la semilla de querer hacer musicales que son adaptaciones más o menos sencillas. La de High School Musical era 1000 veces más sencilla que la de Tefía, pero bueno, es un poco el querer contar historias a través de lo que es el teatro y especialmente de los musicales. Creo que es algo que me apasiona y por eso... Y también si llevan como ese trasfondo de un mensaje que realmente con el que te sientas identificado o que quieras transmitir, pues es todo un plus, la verdad, porque... Claro, High School Musical pues, tiene valores, claro. Pero no te habla del franquismo. Claro. Sarpi, por lo que sea, no estaba ese día. Tan revolucionaria. ¿Y tú? Cuéntanos, Ingrid. Yo tengo que hacer el TFG, chicas. ¿Qué os digo? Me encantaría contaros, pero es que estoy bloqueada. Pero bueno, es verdad que lo último que hice, pues lo mismo, como enmarcado en las colecciones, nosotros tenemos que hacer como 2 colecciones por curso, entonces la última ha sido sobre Lorca. Yo también supe la memoria histórica, no sé qué. También yo tengo como 4 temas, entonces los quemaré a muerte, totalmente. Es como complicado porque es difícil hacer que el mensaje llegue o que la manera en la que puedo como concebir yo la moda se entienda a mi alrededor, ¿no? Pero bueno, en esas estamos. Y bueno, ya para ir acabando, Julia, si quieres cerrar tú con la última pregunta. Vamos a lanzar con una polémica bastante reciente. Porque nos gusta el buen timing y la oportunidad, ¿no? ¿Creéis que un artista, ya sea alguien famoso como Rosalía... Por ejemplo, Rosalía, o sea, es un ejemplo Pues que se nos ocurre. se nos ha ocurrido. De repente se me ha ocurrido. O alguien que también se dedique al ámbito artístico, pero más detrás de cámaras. Por ejemplo, no sé, un escritor, pero no alguien como con tanta presencia mediática como puedes tener... Un Juan del Val. Un cantante o un actor que al final creo que son más casi figuras públicas que artistas, ¿no? ¿Creéis que estas personas deben politizarse y hablar de política? ¿O hay que separar? ¿No? En plan, ¿cómo veis esta dicotomía de no, yo no me posiciono porque yo vengo a hacer música y no quiero hablar del genocidio en Palestina? O por el contrario, hay que aprovechar el altavoz que uno tiene, aunque eso signifique perder seguidores, perder apoyos. A ver, ya lo hemos mencionado. Se nos un poco, intuye. Pero creo que está claro que separar arte de artista es imposible. O sea, Solo es posible desde el privilegio más absoluto. Eso, que ya sea Rosalía o ya sea Picasso, al final tú estás poniendo tu privilegio y el querer disfrutar por encima de barbaries o de abusos o de lo que sea, pero creo que al final es muy egoísta querer separar la obra del artista y para mí es como impensable. O sea, yo no concibo... Y evidentemente también una de las como reivindicaciones que se hace como desde la historia del arte como más feminista es no, yo no quiero quitar todos los cuadros de Picasso de los museos, pero vamos a explicar a Picasso
explicando la figura que fue, qué hizo con todas las mujeres que no solo le ayudaron a producir su obra, sino a las que él maltrató y abusó de ellas sistemáticamente. Entonces, vamos a explicar las cosas como con un contexto tanto del tiempo como de las figuras. No es se queman todos los cuadros de Picasso, es no, ¿quién fue Picasso? Sí, como también un ejemplo, ¿no? De que, o sea, si condenamos eso en el pasado, la gente del presente No lo puede hacer. no se lo pensará, ¿no? En plan, Claro. También como creo que esa condena es importante, aunque la gente dice, es que sois muy pesados, ya está muerto. Bueno, pues está muerto, pero como que creo que hay que dar ejemplo y que hay que condenar para que dé vergüenza hacer ciertas cosas. Absolutamente. Y para, ¿sabes?, hacer ese espacio en el arte. Claro, porque si no parece que al ser una persona famosa puedes hacer lo que te dé la gana y no Y haber con ningún tipo de total consecuencia. impunidad. Claro. Qué bueno que la apariencia está, te quieren Sí. Sí, que hay ámbitos, yo el fútbol, por ejemplo, yo digo, la gente dice, una vez te puede arruinar la vida. Bueno, pues eso digan a los 50 futbolistas que han Total. denunciado por violar y siguen jugando en sus equipos, ¿sabes? O artistas. O en el para arte, decir claro, diferentes. y Sus justo. cantantes. Sí, total. De repente. Y ya, como volviendo un poco a lo de Rosalía, sí es verdad que, joder, qué bien que haya mucha gente o muchas mujeres que digan, ha dicho esto esta persona, puede ser como un referente social muy importante, pero tampoco se lo podemos consentir, ¿sabes? Como que sí que creo que guay que ha habido cierta movilización después, que ella lo dijo, no quiero molestar a nadie, no quiero perder tal, y además a mí sí que me da rabia, y lo hablamos muchas veces, que son artistas, en el caso de Rosalía, ella, quiero decir, está en el sitio en el que está, gracias a todas las mujeres y a todo el feminismo que viene detrás de ella. Entonces, te importa el feminismo solo cuando te afecta a ti directamente. Un poco, lo siento a quien le guste Aitana, un poco como Aitana. O sea, no me politizo en absoluto. En el momento en el que yo tengo un altavoz no lo utilizo, Especulo pero... con casas y lo digo. Pues igual que Rosalía, tengo 70 Total. propiedades. Total. Pero en el momento en el que es que se están metiendo conmigo por hacer un baile, es que se están metiendo conmigo por ser mujer, el feminismo, no, tía, el feminismo no es una chapa de quita y pon, no está para cuando solo a ti te interese, tienes un altavoz muy importante, que además, en ambos casos, como que el público es relativamente joven, Sí. utilízalo. Total, también como Camilo Rosalía me hacía pensar un poco como en qué momento social estamos, ¿no? Como para que a alguien no le dé vergüenza decir eso en público. Y encima yo como que pensaba en Rosalía cuando tenía como las patillas rapadas, se llamaba Fat Box y hacía el mal querer y digo, vienes de ahí, en plan, como Sí. que también creo que mucha gente cuando viene de un lugar se le olvida de dónde viene, ¿no? Y luego pasan estas cosas. Y que no creo que tampoco ella en su día a día haya perdido esos valores que, Sí, total, que tenía, sino pero que al que no los expreses para mí es como lo problemático, porque yo creo que Rosalía es feminista, yo no creo que no lo sea, pero que tú no lo digas verbalmente me parece que no. Que te dé como miedo o vergüenza decirlo, o que pases el tema también, que no sé qué es peor al final. Y que no hace falta ser un altavoz político andante, afiliarse con ningún partido, pero sí es verdad que tanto artistas o personas mediáticas como las personas totalmente anónimas tenemos una responsabilidad como parte de la sociedad. Claro. Y me da igual si, o sea, quiero decir que tampoco lo que estamos exigiendo es que tú me subas una story en Instagram cada vez que hay una polémica, pero es verdad que hay que movilizarse por las cosas que nos afectan y que nos importa. Ya sea en Instagram o en el parque con tus colegas y dicen una cosa que no está bien, o sea, sí, total. Y que vivir en sociedad implica el estar politizado de alguna forma y tener unos ideales Absolutamente. y defenderlos. Vamos, Total. y todo es política. Claro, es que al final lo personal es política, o sea, Claro, es como la típica justo. frase, pero en verdad. Sí. Bueno, pues, chicas, hemos acabado. Muchas gracias. Gracias a vosotras. Por contarnos, es súper interesante. Ahora me da mucho fumo no haber visto Grecia. Pero bueno, muchas gracias por venir y por contar estas cosas tan chulas. Y nada, os seguiremos viendo si hacéis algunas juntas. Y eso. Gracias a vosotras.